Hola, nos encontramos en la Sierra del Collserola, en la parte más alta de Barcelona, aproximadamente a unos 430 metros sobre el nivel del mar. Hemos venido hasta aquí para mostrar prácticamente la única piedra megalítica que nos queda en Barcelona y vestigio de su época prehistórica. Existen varias leyendas vinculadas tanto a esta piedra como al lugar y a los alrededores de donde nos encontramos. Tal como veis la piedra, en la parte posterior se encuentra la carretera de la Rabassada, famosa en Barcelona por su cercanía a un casino abandonado. Y por otra parte, y muy cerca de aquí, se encuentra el templo expiatorio del Tibidabo, con una historia por lo demás curiosa, en la que aparecen 12 misteriosos caballeros que donan en el año 1886 el terreno a San Juan Bosco, para la construcción posterior del templo del Tibidabo que conocemos ahora. Esta piedra megalítica se conoce con el nombre de la Piedra del Collserola y también como la Piedra de los Sacrificios. Su descubridor fue el geólogo Enric Sunyer i Coma, quien por la década de los años 90 realizaba un estudio geológico de la Sierra del Collserola. El año 1996, el geólogo Antoni Mañé i Sabat, del barrio de Sarrià, en Barcelona, realiza un croquis con las esculturas que se encuentran en la piedra. Se conoce como esculturas a una serie de diseños grabados en la superficie de rocas al aire libre. Rocas con esculturas podemos encontrar en todo el globo terrestre. Esta piedra está datada científicamente en la época del Calcolítico, alrededor del 3000 años antes de Cristo. Es decir, estamos en presencia de una piedra de 5000 años de antigüedad. Se observa una serie de aproximadamente 12 esculturas denominadas cazoletas o tacitas en otros países y también algunos canalillos. Las cazoletas son las figuras circulares horadadas en la roca y los canalillos son pequeños canales que unen algunas de estas cazoletas y también los hay algunos independientes. Además se observa una escultura de tipo triangular. Podemos observar que la roca está perfectamente orientada en dirección norte-sur, para lo cual hemos traído dos brújulas. Una, la digital, que nos provee un móvil, un teléfono, y una brújula de las imantadas, una brújula normal. Podemos observar que la parte más abultada de la roca está orientada perfectamente hacia el norte y la parte más puntiaguda, digamos, está orientada hacia el sur. El tipo de roca es pórfido rosado, no tan habitual por la zona, aunque geológicamente se ha determinado la existencia de algunos diques de este material en la Sierra del Collserola, por lo cual la piedra tuvo que ser trasladada en esos tiempos y por aquellos habitantes muy anteriores a los layetanos, de quienes se conoce su existencia en la Barcelona prerromana, hasta este lugar, en la cima de esta colina que probablemente en esos tiempos tenía una visual magnífica del plano de Barcelona. Algunas teorías respecto a la funcionalidad de las cazoletas en este tipo de piedras se han interpretado como un posible sistema de calendario o también como seña de caminos, pero aún sigue siendo un enigma el motivo de sus grabados. El misterio de esta piedra megalítica recae en que también se conoce como la Piedra de los Sacrificios, ya que se cree que fue utilizada para realizar cierto tipo de rituales que podrían haber involucrado el sacrificio tanto de animales o incluso algunos hablan de humanos en aquellos tiempos.
Algunos estudios, como el de Orlando Barrial y Llobé, también nos habla de la existencia de rituales de sacrificio en los poblados ibéricos catalanes, quienes podrían haber reutilizado este tipo de rocas megalíticas consideradas sagradas en la antigüedad para realizarlos. Se añade más misterio aún con las leyendas que envuelven a esta piedra del Collserol en Barcelona, con la celebración de reuniones de brujas y brujos que, conociendo este lugar que fue secreto antes de su descubrimiento, realizaban aquí algunos de sus rituales. También las leyendas que cuentan que realizando ciertos rituales o saltando por encima de la roca en ciertas fechas se podría entrar en un portal dimensional. Y hasta la fecha se sabe que vienen ciertos grupos de personas afines a los temas ocultistas y esotéricos a realizar algunos rituales en ciertas fechas en esta piedra sagrada. La sacralidad y funcionalidad para rituales de esta piedra se explica tanto por el material como el pórfido, muy utilizado también por los egipcios, así como por su ubicación, prácticamente en lo más alto de la Sierra del Collserola y muy cerca del Tibidabo, un lugar alto, una cima, desde donde se logra la interconexión de la divinidad con lo humano. ...92... Esta cazoleta tiene un diámetro de aproximadamente 8 centímetros y una profundidad de unos 2 centímetros y medio. Creemos en la importancia de dar a conocer estos lugares y a su vez pedimos que se proteja y se cuide para no perder estos vestigios que forman parte de la historia de la humanidad. Eduardo Maturana para Barcelona Oculta.